Le queremos dar la bienvenida a este webinar Latinoamérica y el Caribe, demandas de transparencia y acceso a la información en extractivas como derecho humano. Esta webinar está siendo coordinada con organizaciones que justamente están trabajando en el tema de transparencia y acceso a la información en actividades extractivas, como son el Centro Humboldt, el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Sociedad Civil de Haití Honduras, Cáritas, el Centro Nacional de Información e Investigación en Desarrollo y Desastres, representantes de Sociedad Civil de Haití, Guatemala. En ese sentido, este webinar tiene como objetivo presentar las necesidades de transparencia fiscal y socioambiental de la sociedad civil y movimientos sociales de la región, así como en países que integran la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (EITI). También este objetivo se divide en 3 líneas, yo creo que son muy importantes para la sesión de hoy. Primero, hacer un intercambio de experiencias de lo que se viene desarrollando en los países y cómo viene actuando sociedad civil en el marco de la iniciativa EITI. Asimismo, se espera de este webinar que pueda apoyar en el fortalecimiento de sinergias y alianzas entre representantes de sociedad civil del EITI. Y por último, también que las experiencias que se presenten hoy con respecto a las actividades que se vienen realizando y también a las iniciativas de otros países que quieren incorporarse a la iniciativa EITI puedan ser conocidas, ¿no? Y de esta manera fortalecer las alianzas. Para poder empezar con el programa, vamos a tener en primer lugar al representante del Centro Humboldt, Jürgen Guevara, desde Nicaragua. Entonces, yo le voy a dar la palabra a Jürgen Guevara para que pueda iniciar con su presentación. Hola, buenos días. Sí, muchas gracias por invitarnos a participar en este webinar sobre el tema de transparencia y acceso a la información pública en el tema de las industrias extractivas. Vamos a presentar un poco sobre lo que son las demandas de acceso a la información en el tema de las industrias extractivas y precisamente el caso de Nicaragua. Para lo cual vamos a presentar algunos datos interesantes sobre el tema de la transparencia y lo que demanda nuestra legislación a nivel nacional. En primera instancia, comentarles de que bueno, comentarles en primera instancia de que cómo está la situación de nuestro país en el tema de las industrias extractivas. Del 100% del territorio nacional que se encuentra concesionado, el 10%, el 10.6% se encuentra actualmente concesionado para minería metálica. Esto supone un poco más de 1.222.655 hectáreas de nuestro patrimonio, de nuestro territorio nacional, que se encuentran concesionadas actualmente para minería metálica. Pero lo que es más alarmante de este sentido, de este concesionado, es de que de ese 10.5%, el 28% se encuentra concesionado directamente en áreas naturales protegidas. Ahora, ¿qué dice nuestra legislación con respecto a el estado de las concesiones y el estado de las áreas naturales protegidas? Bueno, en primera instancia, de que las áreas naturales protegidas son espacios explícitamente para la conservación, para el desarrollo sostenible y únicamente para fomentar procesos de investigación y conservación de los recursos naturales. Actividades tan agresivas al medio ambiente, especialmente actividades de industrias extractivas como la minería metálica, no pueden y no deben de ser permitidas en zonas naturales protegidas. Pero, más sin embargo, tenemos gran parte de las áreas naturales protegidas que se encuentran concesionadas para el desarrollo de actividad minera. Algunas ya están siendo explotadas y otras más están en proceso de otorgamiento de concesiones para la explotación de sus recursos minerales. Nicaragua tiene una legislación minera
que data desde el año 2002, que es la ley 387, que es la ley especial para la explotación y explotación de minas. Esta ley fue creada cuando el precio internacional del oro rondaba por los $300 la onza Troy. Actualmente, el precio internacional del oro ronda por los $1.300. Lo que quiere decir de que la ley 387 es una ley que fue creada especialmente para la promoción de la inversión extranjera directa y, por ende, para facilitar la inversión de las industrias extractivas en nuestro país. Con muchos beneficios fiscales, con muy poca fiscalización y con muy poca regulación de las actividades y de las instituciones que se supone que deben de velar por el cuidado y protección de nuestros recursos minerales. Entonces vemos de que realmente el marco legislativo en cuanto a las industrias extractivas, el marco legislativo que tenemos en cuanto a las industrias extractivas es muy deficiente y muy permisivo, sobre todo con temas de transparencia y acceso a la información, como lo vamos a ver un poco más adelante. Nuestra legislación dice además de que las concesiones mineras son patrimonio del Estado y por ende el Estado ejerce un dominio absoluto de los recursos minerales. Todo lo que es en el subsuelo de 20 centímetros, aproximadamente entre 20 y 30 centímetros para abajo, lo que es el subsuelo le pertenece al Estado y como se cita en la ley 387, los recursos minerales son patrimonio del Estado y entonces el Estado tiene la potestad de poder hacer y otorgar entonces el aprovechamiento racional de los recursos minerales. ¿Qué dice nuestra legislación en cuanto a transparencia? Esto que ustedes ven acá es un pequeño flujograma de cómo debería de solicitarse una concesión minera. Lo primero que se debe de hacer, obviamente, es presentar una solicitud ante el Ministerio de Energía y Minas, que es el ente encargado de dar las concesiones mineras. Se hace un dictamen técnico, se envía a Catastro, pero aproximadamente en esta parte de acá, que es el envío a las consultas de los gobiernos locales, es donde está la mayor falta de transparencia, por así decirlo. ¿Por qué? Porque nuestra legislación contempla de que los gobiernos locales y las regiones autónomas, en el caso del Caribe Norte y Sur, deben ser consultados si desean tener o no tener este tipo de proyectos mineros de desarrollo. En caso de que la consulta sea positiva, pues el proyecto va, pero en caso de que la consulta sea negativa, entonces la concesión debe de replantearse si es o no va a ser brindada. Ese es el primer paso para que una concesión minera pueda aprobarse. Y es ahí donde se da la primera violación en cuanto a la transparencia y acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque las consultas a los gobiernos municipales y a las comunidades nunca son realizadas y las comunidades solamente se dan cuenta de que ya tienen sus territorios concesionados cuando ya ven actividad minera en sus territorios, cuando ya ven que ya las industrias, que ya la empresa empezó a plantear, trajo su maquinaria, trajo sus planteles, empezó a hacer actividades de explotación y de prospección geológica. Hasta ese momento las comunidades se dan cuenta de que sus territorios se encuentran concesionados. El segundo pilar para poder revocar o aprobar una concesión minera en nuestro territorio se refiere a lo concerniente al estudio de evaluación de impacto ambiental. El Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, que es el ente que debe de estar encargado de dar el permiso ambiental, tiene que presentar, las empresas tienen que presentar ante el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales el estudio de impacto ambiental y este determina si se sigue o no se sigue con el permiso ambiental. De darse el permiso ambiental, entonces la concesión se aprueba vía resolución administrativa o si no, la concesión es revocada. Aquí es donde tenemos la segunda violación a la transparencia de acceso a la información. Porque la ley nos mandata a de que los estudios de impacto ambiental deben de ser de carácter público y deben de ser consultados por la población. La ley 217, que es la Ley General de Medio Ambiente, y el decreto 76-2006, que es el sistema de evaluación ambiental de nuestro país, exige y dice de que por lo menos el resumen ejecutivo de los estudios de impacto ambiental debe de ser puesto a disposición de las comunidades y debe de ser puesto a disposición de las municipalidades. Ahora, los estudios de impacto ambiental, casi en el 100% de los casos, son realizados por las mismas empresas, no por un ente independiente y tampoco no se le da por parte del Estado el seguimiento adecuado.
para de que el estudio de impacto ambiental, en este caso entonces, se maneje y se realice de la manera más correcta. Adicionalmente, el artículo 4, el artículo 25, el artículo 26 de la Ley General del Medio Ambiente, como ya lo habíamos mencionado, la Ley General de Medio Ambiente cita principalmente en su artículo 4 que las condiciones y los contratos de explotación de recursos naturales, principalmente regiones autónomas, deben de contar con la aprobación de los consejos municipales correspondientes y, asimismo, con la opinión de los gobiernos municipales, los cuales deben de tomarse en cuenta antes de ser autorizados. El artículo 25 cita de que los proyectos, obras o industrias o cualquier otra actividad que por sus características puedan producir un deterioro serio al ambiente y o a los recursos naturales, deben de obtener previo a su ejecución el permiso ambiental otorgado obviamente por el Ministerio del Ambiente y por la Secretaría de Recursos Naturales. Y finalmente su artículo 26 cita de que las actividades, obras o proyectos públicos o privados de inversión nacional o extranjera deben de quedar sujetos a la realización de los estudios y evaluación de impacto ambiental como requisito para el otorgamiento de sus permisos ambientales. Así de que podemos observar de que tanto en la Ley General del Medio Ambiente como en el Decreto 76-2006 se mandata de que los procesos concesionarios de industrias extractivas, especialmente de proyectos mineros, deben de cumplir con un cierto proceso de transparencia e información principalmente a las comunidades, los cuales van a ser afectados por los impactos ambientales y por la degradación de los recursos naturales de estos mismos. El decreto 76-2006 cataloga los proyectos extractivos como proyectos de categoría 2 por su alto impacto ambiental y por su escaso retorno social, por lo cual exigen de que los estudios de impacto ambiental sean presentados y sean realizados en tiempo y forma y con las características necesarias y con las características debidas. Las autoridades asimismo deben de tener, o según lo que mandata la ley, en este caso el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, deben de cumplir un rol principalmente de consulta, de revisión y de aprobación de los estudios de impacto ambiental. Asimismo, es responsabilidad del Ministerio del Ambiente hacer la emisión de los permisos ambientales correspondientes y hacer un seguimiento y un monitoreo ambiental. Listo, creo que ya está en modo de presentación. Ok. La minería metálica tiene un escaso retorno social en nuestro país y tiene un poco encadenamiento productivo. Estos son algunos datos que quisiera mostrar en cuanto a los aspectos económicos. La minería representa el 2.7% del Producto Interno Bruto. Al cierre del año fiscal 2016, esto es lo que representaba en torno del Producto Interno Bruto. Apenas es el 0.67% de los empleos generados. Solo 4.000 plazas se han generado formalmente para el año 2015. Para el año 2015, asimismo, la recaudación de impuestos fue de 9.66 millones, muy por debajo de otros sectores productivos. Y la minería, asimismo, a pesar de tener estos aportes económicos bien bajos, representa el segundo producto de exportación, con 432.7 millones de dólares, superando las exportaciones de carne, aunque sin embargo aporta muy poco al Producto Interno Bruto y a la generación de empleos. Ahora, todas estas violaciones a la falta al acceso a la información pública por parte de las industrias extractivas genera altos impactos ambientales. Esto que les estoy mostrando es un proyecto de explotación de cielo abierto que se encuentra actualmente activo. Este es el caso de Santo Domingo Chontales, en el cual los altos impactos ambientales y principalmente la desinformación de la industria minera hacia las comunidades ha provocado de que la principal fuente de agua en la comunidad de la cual se abastece todo el casco urbano del municipio esté actualmente contaminada. Esto es un cierre de un proyecto de explotación en la Libertad, Juigalpa, que también está muy cerca de Santo Domingo. Esta es la principal fuente de agua de la cual Santo Domingo se abastece, que es conocida como el Túnel Azul. Actualmente presenta altos niveles de contaminación, producto de la explotación y de la actividad minera. Asimismo, en otras zonas del país
se quisieron abrir otros proyectos de explotación y aún en fase de exploración y en fase de prospección geológica hubieron altos impactos ambientales. Este es el caso de una zona de exploración en el norte de nuestro país, en Rancho Grande. Y al final todos estos impactos ambientales y toda esta desinformación y toda la falta de transparencia de las industrias mineras y asimismo la falta de fiscalización que deberían de tener tanto las autoridades municipales como las alcaldías como los ministerios, ha generado una reacción social negativa hacia el desarrollo de los proyectos mineros en los territorios. Principalmente acciones de resistencia minera y acciones de seguimiento han estado encadenadas a detener la expansión minera hacia otros territorios. Lo que ustedes pueden apreciar a continuación es una marcha multitudinaria que se hizo en Rancho Grande con más de 2,000 personas. Asimismo, esto que ustedes ven acá, el 1 de agosto de 2013, fueron detenidos contra su voluntad más de 12 miembros entre pequeños mineros y representantes del movimiento Salvemos Santo Domingo, entre ellos el coordinador del movimiento Salvemos Santo Domingo, los cuales estuvieron detenidos 40 días en la cárcel conocida como el Chipote, aquí en la ciudad de Managua, contra todo proceso judicial, contra todo proceso legal, y ellos fueron detenidos por protestar pacíficamente por su derecho a tener el acceso al agua, por su derecho a tener un ambiente limpio y por ser defensores del ambiente. Ellos protestaron. Asimismo, se dieron altercados violentos en otras minas de nuestro país, como es en el caso de la mina Limón, que también está en el occidente de nuestro país. Enfrentamientos con la Policía Nacional, los cuales han dejado, en este caso, en el caso de la mina Limón, dejaron una persona fallecida y más de 30 detenidos. Asimismo, el rol de las mujeres fue bastante determinante en los altercados. La marcha de las mujeres, siempre en la mina Limón. Y más recientemente, violación y criminalización de las protestas. Esto que ustedes ven acá es una acusación que se hizo a 7 comunitarios, entre ellos 2 líderes del movimiento social Santa Cruz de la India, los cuales están protestando por defender sus derechos, por defender su derecho a no ser desmovilizados, a no ser desalojados de sus viviendas, porque la empresa minera que se pretende asentar en esta zona pretende remover todo un pueblo completo con más de 5,000 personas, muchas familias a ser desalojadas. Y asimismo, estos han sido llevados a juicio por parte de la empresa minera contra toda proceso legal fuera, completamente fuera de los estándares, fuera de las normas. Actualmente la empresa minera retiró la demanda, retiró la denuncia, pero más sin embargo se ha sentado un precedente de que los defensores y defensoras de derechos humanos y que los defensores y defensoras del ambiente en nuestro país están siendo criminalizados y tenemos un proceso de criminalización de las protestas pacíficas en nuestro país, simple y sencillamente por la oposición a la resistencia a proyectos mineros, los cuales en ningún momento han presentado, ni según la legislación, ni según los estándares ambientales correspondientes, ni los avales, ni han informado correctamente a la población, ni han dicho explícitamente, ni se han presentado los permisos ambientales, ni las evaluaciones de impacto ambiental, las cuales por mandato de ley deben de ser presentadas. Asimismo, el caso de Mina La India movilizó a toda la población del pueblo en apoyo y en solidaridad hacia los acusados y hacia la familia de los acusados. En conclusión, ya para finalizar, ¿qué podemos decir? Podemos decir de que en nuestro país, a pesar de que tenemos un marco legislativo, un marco normativo de que fomenta a todas luces la transparencia y acceso a la información desde nuestro más alto nivel, como es la Constitución Política, pasando por las leyes que rigen el tema del sector minero, la Ley 387, y sobre todo las leyes ambientales, la Ley 217, que es la Ley General del Medio Ambiente. A pesar de que tenemos un marco normativo que mandata de que se deben de hacer procesos de consulta previa, libre e informada, procesos de
transparencia en cuanto a las actividades y las inversiones de las industrias mineras, vemos cada vez más de que existen violaciones a la transparencia y al acceso a la información de las industrias extractivas de los proyectos mineros hacia las comunidades. Asimismo, vemos de que la minería metálica, en especial la minería de oro, es un tipo de actividad minera muy agresiva con el medio ambiente y que tiene muy poco escaso retorno social, y de que existe una clara promoción de la inversión extranjera directa en materia de industria metálica y no metálica, principalmente a través de una fuerte alianza entre el gobierno y la empresa privada nacional y extranjera. Ya lo habíamos mencionado, existe una clarísima falta de transparencia y rendición de cuentas por parte de las industrias mineras, además de que estas están amparadas bajo un régimen legal que es muy deficiente y que permite la no fiscalización y la no regularización de los proyectos extractivos. Tenemos altas exoneraciones y bajas tasas impositivas para las industrias mineras. Las industrias extractivas en nuestro país casi no pagan impuestos, y los pocos impuestos que logran pagar aún así tienen muchos escudos fiscales, los cuales pueden deducirse también asimismo más impuestos. A nivel de Centro Humboldt y a nivel de lo que hemos hecho en el trabajo de incidencia a nivel local y a nivel internacional, nosotros hemos promovido de que se debe de dejar libre de minería metálica las áreas protegidas, principalmente las zonas de amortiguamiento, de que se debe de fortalecer la capacidad gubernamental para regularizar las actividades mineras, de que se deben de reformar los marcos legislativos, de que el gobierno debe de tener un papel más activo, no solamente en el tema de promoción, sino asimismo también en el tema de fiscalización, de que se debe de fomentar un diálogo, de que las industrias extractivas, de que las industrias mineras deben de informar, debe de haber un proceso más transparente para informar a las comunidades, y las comunidades deben de tener un rol más activo en la toma de decisiones, y de que sean ellos mismos los que decidan si desean o no desean tener proyectos de minería en sus comunidades. Asimismo, debemos de fomentar la información, o debemos de fomentar campañas de información de las comunidades para que se conozcan iniciativas internacionales como la iniciativa de transparencia EITI, y también demandar a nuestros gobiernos y a las industrias mineras de que puedan adherirse a este tipo de iniciativas como una manera de transparentar más las actividades extractivas y las concesiones mineras en nuestro país. Asimismo, nosotros consideramos de que no es propio de que deben de crearse entidades como empresas nacionales que manejen el sector minero, ni tampoco las reservas mineras de nuestro país, sino de que debe de reformarse y mejorarse el marco legislativo, y de que las industrias mineras deben de pagar lo justo y deben de resarcir por los pasivos ambientales que generan en las comunidades mineras. Pues sin más que agregar, esta sería mi colaboración por parte de Nicaragua, y muchas gracias. Muchas gracias, Jürgen. Yo creo que, bueno, la explicación de Jürgen con respecto a la situación de las actividades extractivas en Nicaragua ha sido muy claro, y justamente ahí nos pone una serie de interrogantes con respecto a cuál es la estrategia, ¿no? Teniendo en cuenta, o sea, la estrategia desde sociedad civil también como un reto, porque justamente en el marco de la transparencia social e información, así como en el caso de Nicaragua, existen también otros países en los cuales, si bien existe una normativa de transparencia, acceso a la información en el tema ambiental, el incumplimiento, la vulneración de estos derechos está generando la vulneración también de otros derechos, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Asimismo, bueno, aquí estamos hablando yo creo que problemas transversales a varios países también, como el reto que significa transparentar la información ambiental y social en industrias extractivas, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, la información que se necesita y que las comunidades necesitan conocer en todo el proceso de concesión, en todo el proceso del estudio de impacto ambiental, en el tema de la información que se necesita también para las consultas, los procesos de consulta, ¿no? Y también, bueno, un tema importante es el tema del rol que cumplen los defensores de los derechos humanos y cómo hacia ellos se está yendo toda la presión con estas
actividades o estrategias que están teniendo otros actores para la criminalización de la protesta, ¿no? Entonces, yo creo que esa justamente la idea de poder tener el enfoque de derechos humanos en el tema de actividades activas es muy importante, ¿no? Entonces, sin más, le voy a dar la palabra al señor Carlos Patiño, de Cáritas, representante de Sociedad Civil Haití en Honduras. Buenos días a todos, ¿me escuchan? ¿Hola? Hola, hola, ¿Me escuchan? hola Carlos. Sí, te estoy escuchando. Ya Muchas te gracias. presenté. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. El tema de acceso a la información pública y sobre todo cuando tenemos o cuando tiene que ver con un tema tan delicado y fundamental para la vida de los pueblos como es el tema del derecho a un ambiente sano y sobre todo la explotación de recursos naturales no renovables, cada vez se pone más en tela de juicio la capacidad de nuestros estados para poder proveer y garantizar ese acceso a la información. En el caso de Honduras y creo que en la región centroamericana, aunque ha habido avances, como se mencionaba, en el tema de políticas y de algunas leyes en el marco del acceso a la información pública, todavía estas leyes tienen muchas debilidades, sobre todo porque han sido marcadas por la politización, por el tema de la secretividad y por el tema de la discrecionalidad que tienen los funcionarios públicos en la entrega de la información. Es inconcebible, digamos, en el caso de Honduras, un país con altos índices de corrupción, marcado en esa percepción de corrupción a nivel mundial dentro de los países más corruptos, que exista, digamos, una ley de secretos oficiales que le permite entonces al Estado, de forma discrecional, y a 16 instituciones del Estado, poder archivar información confidencial, tratándose como confidencial, hasta por un tiempo de 25 años, incluida alguna información que tiene que ver con el sector ambiental y con el sector de concesiones mineras y de concesiones de otro tipo que el Estado está realizando, invocando muchas veces temas de seguridad y temas estratégicos en el país. En ese sentido, la consideración es que los estados no avanzan hacia un tema de verdadera democracia participativa porque no garantizan el derecho fundamental de acceso a la información. Es entonces bastante complejo para nosotros, en el caso de Honduras, muchas veces activar los procesos administrativos o los procesos penales cuando la información todavía es muy escasa y la información que se da al público todavía carece de mucha calidad. Y esto lo podemos ver reflejado en el tema ambiental, sobre todo en el tema de las concesiones y explotaciones de recursos naturales, cuando las instancias del Estado son sumamente débiles, primero para generar la información y segundo para ponerla a disposición del público de una manera que sea comprensible y sobre todo que le permita a la ciudadanía tomar decisiones sobre esos temas. Tenemos un grave problema de la publicidad activa que debe tener el Estado, sino que más bien funciona a petición del ciudadano. Y muchas veces esas peticiones se quedan dentro de un ámbito meramente discrecional del funcionario si entrega o no la información. Entonces, como también se planteaba, es un tema de derechos humanos. No podemos hablar de una democracia participativa, no podemos hablar de una democracia plena o de estados democráticos cuando el tema de acceso a la información todavía tiene serias limitaciones. Cuando se combina el tema de la discrecionalidad, la poca información, la poca transparencia, obviamente estamos hablando de los elementos esenciales para perpetuar la corrupción en nuestros países y sobre todo en el tema de la explotación de los recursos naturales. ¿Qué ha provocado eso en el caso de Honduras? Pues mucha violencia alrededor de los temas que tienen que ver con la explotación de los recursos naturales, especialmente agua, bosque y minería. Y eso ha generado una conflictividad bastante fuerte, una conflictividad que ha traspasado el tema de la mera resistencia ciudadana y ha pasado a casos como el caso de Berta Cáceres, que ustedes han de conocer, un caso emblemático para la región, para el país, y que ahora
ese caso, al no haber respuesta, digamos, institucional clara sobre cómo, quiénes fueron los culpables y cómo se ha hecho la investigación sobre el caso, ha sido retomada por la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, la MASI, que depende de la Organización de Estados Americanos y que es dirigida por un peruano, el embajador Jiménez Mayor, que ha anunciado la semana anterior la investigación por parte de la misión de este caso. Eso nos da la medida, ¿verdad?, de que esto, mucha de la información, mucha de la transparencia y la impunidad que rodea los casos que tiene que ver con la afectación de recursos naturales, todavía es un desafío amplio para la justicia hondureña. Son muy pocos los casos que se han podido investigar, hay muy pocos los casos que se han podido judicializar. Primero por eso, por el tema de acceso a la información, y segundo por las cuestiones meramente de compromisos y de intereses particulares y políticos muchas veces. Entonces, cuando estamos tratando de impulsar procesos de transparencia, como la adhesión de Honduras a la iniciativa de transparencia para las industrias extractivas, o la adhesión de Honduras al tema de gobierno abierto, todavía hace falta esa voluntad política que nos permite entonces que el Estado realmente tenga una política de datos abiertos. Pero primero también una política de generar esos datos con calidad y datos que sean realmente útiles a la ciudadanía. Todavía estamos entonces a la expectativa de que se derogue en el caso de Honduras la ley de secretos oficiales, porque es un obstáculo a cualquier iniciativa de transparencia como lo puede ser EITI o gobierno abierto. Pero sobre todo que se abre el espacio de diálogo realmente donde la participación ciudadana tenga una incidencia plena y no solamente se vuelva validador o muchas veces solo se vuelva acompañante de procesos que, si bien es cierto, consideramos importante y hemos participado en ellos, siempre hemos puesto nuestra crítica en el sentido de que muchas veces se queda en situaciones muy superficiales y no se entra, digamos, a discutir temas fundamentales que tienen que ver con la misma estructura del Estado, con la misma forma en que se rinde cuentas y de la misma forma en que se divulga y se tiene la información. En Honduras, si bien es cierto, la ley de minería establece la consulta previa en el caso de la explotación minera, ya para la etapa de explotación, y que esta consulta será vinculante, todavía faltan procesos de educación para la ciudadanía para poder realmente poder hacer efectivo el derecho. Y lo otro es un tema que tiene que ver con la debilidad institucional. Honduras está pasando en el tema de la explotación minera por una grave situación de minería ilegal. Es decir, una minería que está sin control, una minería que se hace sobre todo en el área rural, donde el Estado mismo no tiene la capacidad de controlar y donde se está generando mucha conflictividad porque alrededor de estas explotaciones se está generando una serie de otro tipo de asociaciones ilícitas para el contrabando, muchas armas, para el control de los sitios y muchas otras situaciones que lindan, digamos, con la delincuencia. Eso ha puesto a las comunidades también en serios riesgos y ha puesto a las comunidades también en un sentido de conflictividad por la lucha también de aquellos que apoyan la explotación ilegal de estos recursos y que se benefician de ellos, y los ciudadanos que buscan la protección y el cuidado del ambiente. Entonces, el panorama, por lo menos en Honduras, no es nada fácil. Es un tema que sigue siendo todavía con demasiadas debilidades, sobre todo para el acceso a la información, para el tema de la calidad de la información, para la participación efectiva de la ciudadanía, pero tiene que ver también con el entorno del país. Es decir, estos temas no pueden deslindarse de la problemática general que el país tiene, un país con alto grado de corrupción, con alto grado de impunidad, que se han buscado medidas e iniciativas que van caminando, pero hay obstáculos todavía legales y no tan legales, sino que de voluntad política que impidan que esa publicidad, que esa interacción, que la calidad de la información sea la adecuada y sobre todo que la ciudadanía en el tema de la explotación de recursos naturales tenga la suficiente información para tomar decisiones acertadas.
ese problema no solamente se da el acceso a la información con el tema ambiental, sino que en la mayoría de los sectores claves del país, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de concesiones y alianzas público-privadas, y aquello obviamente que tiene que ver con algunas políticas de seguridad del Estado. Entonces, para nosotros, creemos que las iniciativas como Haití, en el caso de Honduras, estamos como en una situación, como un stand-by, ¿verdad? Ha habido muy poco avance en el último año. Un comité y una secretaría técnica que ha entrado como un letargo, como un tema de pasividad, más centrada en poder generar los informes, pero sin avances, digamos, en poder hacer más efectiva información que tenga que ver con las concesiones, con las verificaciones, con el tema del control ambiental, con el licenciamiento, con el seguimiento al tema de la industria extractiva. Entonces nos parece que esas son deudas todavía pendientes, pero tiene que ver, y creo que hay que hacer una crítica también con esa capacidad que sociedad civil ha perdido y por esa poca incidencia que se ha tenido en los últimos meses y años de poder empujar, digamos, reformas estructurales en materia de acceso a la información pública. Agradecemos mucho las palabras de Carlos Patiño, de Cáritas, representante de Sociedad Civil de Haití, Honduras. Sí, yo creo que, bueno, ha sido importante conocer cuáles son los retos con respecto a la transparencia y acceso a la información en Honduras. Y justamente también lo que significan los retos de iniciativas internacionales como el Haití, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que es importante rescatar este tema de que no solamente basta con tener la información, sino también que la información tenga calidad, que sea útil para las comunidades, sobre todo teniendo en cuenta el proceso de licenciamiento dentro del proceso del estudio de impacto ambiental, de procesos de consulta que se enmarcan en el otorgamiento de un proyecto, ¿no? También me parece importante rescatar de Carlos este tema de la importancia que tener en cuenta los contextos, ¿no? Tanto el contexto de Honduras, que se encuentra ahorita pues con una fuerte violencia, hay que tenerlo en cuenta también en la implementación de estas iniciativas internacionales. Y bueno, él nos cuenta de la situación de Haití Honduras, que se encuentra actualmente en stand-by, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y todos los retos que significarían tener un Haití que funcione en el país. Bueno, ahora sin más yo le voy a dar la palabra a Iván Barrientos del Centro Nacional de Información e Investigación en Desarrollo y Desastres, que es representante de Sociedad Civil de Haití, Guatemala. Muy buen día para todos quienes asisten a este webinar. El servidor de ustedes, Iván Barrientos, la presentación de Vanessa completa. Muchas gracias. En cuanto a la situación de la transparencia en industrias extractivas en Guatemala, pues déjenme comentarles en su orden de ideas, de acuerdo a los contenidos de la agenda de hoy, lo siguiente. En materia de transparencia fiscal, con Haití iniciamos en el 2011 con el acuerdo gubernativo 96-2011 que le dio vida a nuestra Comisión Nacional de Trabajo. De allá para acá pues hemos avanzado bastante, tomando en cuenta lo que antes era la transparencia en industrias extractivas en el país. Tenemos una ley minera que hoy podemos considerar anacrónica si la comparamos con leyes mineras de otros países, principalmente Perú, que nos lleva mucha ventaja en esto. Por ejemplo, la ley minera no contempla aún el cierre de la mina, el cierre técnico de la mina. Entonces sí hay deficiencias grandes en esto. Pero en Haití, en lo que es transparencia fiscal propiamente, hemos avanzado ya en 3 informes de conciliación bianual. Así hemos tenido que trabajar en el país. Pues aunque estamos con un escenario de ralentización del proceso en la Comisión Nacional principalmente,
por un desconocimiento y una oposición del Ministerio de Energía y Minas institucionalmente al avance de la iniciativa, pues en transparencia fiscal, la Autoridad Nacional, la Superintendencia de Administración Tributaria, pues puede hoy autorizar a las empresas que voluntariamente se han inscrito a IT y que no hemos bajado del 90% que manda el estándar en materialidad, pues la autorización de la información fiscal de empresas mineras y petroleras, las más grandes con representación y con intereses en el país, para develar la información fiscal que de sus operaciones deriva. Hoy en nuestros informes de conciliación, como no se había logrado antes de estos ya 5 años de implementación IT, tenemos la información puntual de los impuestos, impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, impuesto de solidaridad, los impuestos que recauda la Superintendencia de Administración Tributaria por empresa y con ello por sector. Además, la empresa privada agremiada alrededor de la Gremiex, Gremial de Industrias Extractivas, y las petroleras, que son pocas de ellas, la francesa Perenco es la que representa más del 90% de la explotación actualmente, y en los últimos años han realizado por su parte informes, estudios, y han socializado la información bastante frente a la población. Hay centros de información, centros de estudio que también han llevado a cabo estudios importantes como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, familiar para algunos de ustedes el nombre, donde cuestiona los alcances de la transparencia fiscal que Haití promueve, trayendo a la mesa el tratamiento institucional de esta información. Eso es muy importante porque el tema de no discutirse, de no conocerse, pasa hoy a ser tema de discusión entre los actores alrededor de la industria extractiva. Eso es específicamente en transparencia fiscal. Los números realmente reflejan una industria extractiva que genera no más de un 3% del PIB, que en exportaciones sí está dentro de los primeros 5 rubros de generación de divisas por exportaciones, una contribución a la tributación nacional que no supera los 2 dígitos, y números en los empleos que se contradicen entre lo que la industria proporciona en números y la institucionalidad gubernamental, que normalmente va más atrasada en esto. Pero en transparencia fiscal podríamos afirmar que los números están hoy, que sí existen y que se han puesto a través de los informes nacionales de conciliación en la mesa de discusión. En el siguiente tema, que siempre es de transparencia, pero cuando nos trasladamos a la siguiente diapositiva, en la tributación municipal, lo que nosotros para Guatemala son municipios y regiones o departamentos, pues aún hay muy poco avance, por 3 razones fundamentales. Primero, por desinterés de nuestras autoridades municipales. Los alcaldes municipales, los consejos municipales tienen muy poco conocimiento y muy poco interés en esta rama de la transparencia en la administración pública. Y hay debilidad institucional del gobierno central a través de sus instituciones, las que están alrededor del tema del flujo y manejo de los fondos. En las municipalidades no hay información desagregada, solo hay cuentas centralizadoras, y además de ello mucha renuencia a dar información, a pesar de que desde el 2008, el decreto 57-2008, ley de acceso a la información, está vigente. Su institucionalidad y aplicabilidad sigue siendo un débil, depende de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que a su vez depende del Congreso de la República. Su institucionalidad es débil, como decimos en Guatemala, es una ley con pocos dientes. La información, en muy pocos casos, muy pocos, la menor parte de ellos, a nivel municipalidades, está en el idioma indígena de la región. Eso es fundamental para llegar a las áreas de influencia de los proyectos extractivos, pues
casi el 100% de los proyectos extractivos se encuentran ubicados en territorios de pueblos indígenas. Entonces, lo mejor es luchar, incidir y lograr que la información llegue desde los actores municipales y desde los actores institucionales en el idioma de las regiones. Eso apoyaría y ayudaría mucho al conocimiento de la información. De la desinformación surgen muchos conflictos y con esto estaríamos logrando. Hemos empezado a tratar el tema en la mesa nacional. Hemos platicado en otras instancias para que esto pueda suceder. Sin embargo, la renuencia institucional sigue siendo más grande que las peticiones que se han hecho. En la siguiente diapositiva podemos hablar de otro tema muy importante en cuanto a transparencia, que es la demanda sentida y común en Latinoamérica, la transparencia ambiental. En esto puedo contarles que hay en Guatemala un muy escaso cumplimiento de la normativa de divulgación de los estudios de impacto ambiental a las comunidades, como decía anteriormente, en las áreas de influencia que son territorios indígenas. Los EIA incluso se dice en Guatemala que son realizados a petición y a gusto de quien los paga. Solo se publica en un octavo de página de algunos diarios o periódicos de circulación y en español. Nunca en idioma indígena de la región o regiones afectadas. Nunca se llega de las delegaciones departamentales del Ministerio de Ambiente hacia las comunidades, hacia las municipalidades. Las municipalidades tampoco se enteran y si se enteran, no divulgan, no informan, no consultan. Y al preguntarles, al pedirles información, su respuesta es que no es su jurisdicción ni mandato, aunque sabemos muy bien que la representación mínima del Estado frente a la población es la municipalidad, que representa el municipio. En Haití, pues apenas se ha tratado este tema en la mesa, hay renuencia casi total del Ministerio de Ambiente a abordar este tema. No está dentro de sus prioridades, no es una línea de acción del Ministerio de Ambiente, pero se ha empezado a tratar el tema únicamente por iniciativa de sociedad civil, que es, dicho sea de paso, el bloque de sociedad civil es quien en el último año pues llevó la iniciativa, la bandera de la implementación de Haití y del avance de Haití en la mesa nacional. En la siguiente diapositiva, un poco más de información respecto a la transparencia ambiental, principalmente por lo que hoy el panorama nacional significa. En Guatemala tenemos un panorama álgido, el tema es bien comprometido ahorita en la discusión, puesto que se están impugnando proyectos mineros ante las Cortes Nacionales, principalmente por la violación al derecho de consulta previa contenido en el 169 de la OIT. Las Cortes han amparado a las comunidades indígenas interponentes que lo han hecho con el apoyo financiero, logístico de algunas organizaciones no gubernamentales, ONGs, que reciben fondos de cooperación internacional, principalmente de los países escandinavos y Países Bajos. Proyectos de minería y proyectos de hidroeléctricas son los que las Cortes han ordenado detener operaciones, unas temporalmente, otras ya en definitiva. Esa es la lucha que se tiene en el contexto nacional actual. En la siguiente diapositiva hablamos un poquito más de este tema. Realmente la presentación de estos recursos en Guatemala ha afectado totalmente el ambiente de explotación minera. Le ha cambiado la cara a la explotación minera. 286 licencias de explotación están vigentes en el país, sin embargo menos de 10 están hoy activas. El panorama de consulta previa en el corto plazo, en esta semana, pues diríamos que es incierto porque el gobierno precisamente mañana va a presentar el reglamento promovido por el Ministerio de Trabajo. Imagínense, 20 años después, el Estado asume el compromiso de promover y divulgar el reglamento del Ministerio de Trabajo, pero la mayoría de pueblos y organizaciones indígenas del país lo han adversado, se oponen a él, están incluso invitando a manifestarse en protesta contra esta medida del gobierno.
Recordemos que Guatemala es otro contexto, son más de 20 pueblos indígenas y aún así, por ejemplo, un caso concreto, el ministro de Energía y Minas ha llegado a negar que un pueblo indígena, el Xinca, exista alrededor de la minera San Rafael, propiedad de Tahoe Resources de Canadá, que ya fue suspendido temporalmente. Entonces, la transparencia ambiental está en un punto álgido, quizás en un punto de quiebra, para que está enfrentando a la población con el gobierno y las empresas, y se está judicializando el tema al llevarlo a las cortes, que son la única luz de esperanza que las comunidades tienen para equiparar el proceso que ha sido una aplanadora de las empresas y el gobierno frente al ambiente y las comunidades indígenas. En resumen, y por el tiempo, este diríamos que es el panorama de la transparencia fiscal y de la transparencia ambiental en esa constante lucha que se da en el país, y la mesa de Haití se ha propuesto incluso, a manera de conclusión, se los digo, como el mecanismo para poder tratar otros temas de conflictividad, y a nivel regional se está empezando, un servidor está a cargo de ese proceso, con la descentralización o regionalización, tratando de promover el mecanismo que propone Haití en su estándar para incluir los conflictos o las intervenciones de otras industrias extractivas, como lo son la palma aceitera o palma africana, las hidroeléctricas y el sector forestal, que también en ese orden están provocando fuertes procesos de conflictividad social. Y muchas gracias por la atención. A la orden cualquier pregunta. Agradecemos la participación de Iván, ¿no?, por contarnos el contexto de industrias extractivas en Guatemala y también cómo está la situación actual de Haití en Guatemala. Bueno, yo creo que, como vemos, son una serie de problemas transversales con respecto a la transparencia ambiental, que luego vamos a poder tener una visión mucho más amplia desde la presentación de César Gamboa, ¿no?, quien es representante de sociedad civil en el board de Haití. Pero sin más, justamente ya están con nosotros nuestros amigos de República Dominicana. Entonces le voy a dar la palabra a Carlos Peterson, quien es representante de sociedad civil en Haití de República Dominicana. Carlos, por favor. Saludos cordiales a todos los compañeros, en especial a los que nos vimos por acá cuando tuvimos la reunión aquí en Dominicana. No sé si me escuchan bien. Sí, Carlos. Sí, Carlos, Perfecto. Estamos escuchando bien. Continúa. Perfecto. Nosotros ahora mismo estamos en la fase de la elaboración del informe de país de República Dominicana, o sea, del primer informe de conciliación. Es un informe que es, como casi siempre las primeras cosas primogénitas, todo un parto. Y todo un parto por el nivel de desorden adrede que a nivel estatal ha habido, como una forma de garantizar la no transparencia y garantizar ese estado gris, ese muro gris para ocultar las informaciones. De un informe, partiendo de lo que fue un informe elaborado por un consultor del Banco Mundial, en el que se define como informe de alcance, el cual plantea toda la panorámica en el sector extractivo minero. Destaco que todavía sociedad civil en el país no hemos empezado la intervención en el sector hídrico, recursos aguas, presas. Hay que destacar que todas las presas del país son propiedad estatal. Aquí no hay presas y esperamos que nunca haya presas privadas. Por encima de 3 megavatios aproximadamente no se permiten presas privadas. 3 megavatios de generación. Entonces eso hace que todas las presas son públicas. Y en el sector forestal sí hay intervención de personas que tienen predios y producción forestal. Y ahí hay toda una problemática
que ha sido muy característica por la forma como el Ministerio de Medio Ambiente ha venido gestionando esas áreas. Hay todo un problema actualmente. Las áreas forestales se han reducido enormemente, producto de que ha habido un tráfico de influencia y corrupción en lo que son los permisos de corte, de los planes de manejo forestal, que los hay. Y se ha generado toda una producción de carbón para exportación, tanto a Haití como a islas del Caribe, las pequeñas islas del Caribe insular, y también para Miami. Y eso ha provocado una reducción de la capa boscosa y toda una serie de problemas de degradación y de protestas en comunidades, pero hay que destacar que toda esa actividad, que es una actividad enorme, ha contado con la anuencia de manera corrupta de permisos ilegales porque los mismos, el mismo instrumento jurídico, el mismo instrumento normativo del ministerio lo prohíbe, pero ha habido gente que lo han conseguido y hay toda un tinglado ahí de colusión. Repito, colusión, o sea, de combinación de corrupciones en distintos estamentos. Esa problemática está ahí latente, está vigente aún, pero aún nosotros, sociedad civil, salvo algunos grupos ecologistas que son los que han estado interviniendo en ese tema en particular, la coalición no hemos todavía articulado una posición en ese sentido. Igual que sucede con el caso hídrico, tenemos la dificultad de que hay la ley que establece que separó el sistema de generación hidroeléctrica, lo separó de la institución que la administraba históricamente. O sea, hay una parte de riego, una parte de generación, pero según las leyes dominicanas, las aguas tienen prioridad 1, consumo humano; segunda prioridad, reguío; y tercera prioridad, generación eléctrica. Entonces, de la generación eléctrica, la ley tiene establecido que hay un porcentaje de una cantidad de dinero que debe de ser dirigida a programas ambientales y programas de recuperación forestal. Esa parte, esa institución hace apropio de eso y no hay un registro de inversión en ese sentido. Se han estado inventando algunas cosas, pero realmente eso no cumple con lo que literalmente dice la ley. Entonces, en el plano propiamente de las extractivas ya mineras, le decía que estamos en el primer informe, comenzando la elaboración del primer informe. Chocamos con ese primer informe, viene con un antecedente que es un informe de alcance, el cual hace un retrato de toda la problemática en el sector minero de República Dominicana, tanto minería metálica como no metálica. Luego se hizo otra consultoría con una consultora colombiana. Esta fue pagada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Esa consultoría tuvo el objetivo de determinar el alcance y materialidad del informe, porque el primer informe generó que había toda una panorámica ahí un poco difícil de abordar. Entonces, con este informe de alcance y dándole atención a una realidad concreta que teníamos, se definió el informe limitarlo a la minería metálica. En minería metálica hay 4 empresas operando. 5 son, pero actualmente para la fecha del informe hay 4 que estarían en operación, y de esas básicamente hay una que tendría el mayor volumen de operación, de información a reportar. El otro problema que nosotros tenemos grande es la minería no metálica. La minería no metálica, que está caracterizada por producción de yeso. Todo el yeso que se produce se utiliza en la industria cementera. En el país tenemos 7 fábricas de cemento.
Y también está la producción de piedra caliza, que también va dirigida una gran parte a la producción de cemento de esas 7 fábricas. También tenemos mina de sal. Hay una mina de sal grande, enorme. Y hay producción de lo que es caliza, como piedra coralina, arcilla, mármol, mucho mármol. Esas son minas que tienen, todas ellas tienen operaciones y todas han estado operando. Ahora, con Haití, ¿qué vimos? ¿Qué descubrimos entre las investigaciones que estuvimos viendo? Primero, que aunque la ley minera establece un 5% de pago sobre actividades mineras que debe de ser destinado a las actividades, a las comunidades de donde son extraídos esos recursos, ese mismo 5% es establecido también en la ley ambiental, que es del año 2000, pero en la ley minera, que es del año 1971, sí estableció una forma de cobro, y esa forma de cobro hacía que fuera solamente exclusivo para las empresas que exportaban, porque esa liquidación se hacía en aduana hacía esa retención. Entonces resulta que el que no exporta, bueno, pues aparentemente no tiene nada que pagar hasta ese momento. Luego, con la ley ambiental toma el término y simplemente pone que es 5% para ser destinado a las comunidades. Quiere decir con eso que toda minería está afectada por ese 5%, incluyendo lo que es la mina de agregados, o sea, grava, arena, que es bastante fuerte, porque este es un país donde se construye mucho, hay mucha dinámica constructiva y todo lo que es concreto necesariamente es cemento con agregado. Y ya el cemento ya vemos que tiene también una participación de minerales no metálicos. Entonces, ahí resulta que el Ministerio de Medio Ambiente se le pasó las atribuciones que tenía que darle seguimiento a lo que es la minería no metálica, básicamente el sector de gravas y agregados. Eso hizo que la dependencia del Estado que tiene que ver con minería simplemente se ocupara de establecer lo que eran las concesiones y los permisos. Y ya entonces Medio Ambiente se encargaba de dar el permiso ambiental. De cobrar el impuesto, ni siquiera hay un procedimiento para cobrarlo. Resultado es que todas las grandes fábricas de cemento no pagan un centavo por la extracción del mineral. Pagarán impuestos por la transferencia de bienes y servicios, o lo que en España es IVA o en algunos países de América, pero aquí le decimos ITEVIS, eso sí, pero no por el mineral, que es otra cosa y tiene otro fin, otra dirección. Entonces, ninguna mina, ninguna actividad minera no metálica paga impuestos. Entonces eso generó que, como no hay registro de eso, o los impuestos que pagan no están centralizados, porque hay todo un poco de un gran desorden ahí. Eso hizo que nuestro informe país no podía abordar en esta etapa ese tema. En la comisión hicimos mucha presión de parte de sociedad civil el año pasado, forzando para que se adoptaran las medidas administrativas que permitieran que nosotros pudiéramos reportar una parte de eso. Eso no se logró. Lo que sí vamos a poder lograr es que en ese primer informe, en la parte contextual, esa situación quede expresada, con lo cual obligaría a que el Estado no tiene una excusa para el próximo informe no reportar esa situación, porque ya va a estar bien documentada y ya va a estar bien clara. Es bien clara de los montos. Ahora bien, enfocándonos ahí, nosotros también tenemos a nivel de, no tenemos lo que son directamente, lo que está registrado como pagos subnacionales, aquí son a las alcaldías
Los minas le pagan a los ayuntamientos 2 impuestos. Y eso varía de un ayuntamiento, de una alcaldía a otra. Esos impuestos son por metro cúbico de material que es extraído de la zona, de la jurisdicción. Es un dinero que no es una cosa enorme, pero sí importante. Y por los kilómetros que los camiones recorren dentro de su territorio. A esos 2 impuestos le dicen a uno metraje, o sea, el metro cúbico, y a otro kilometraje de los kilómetros. Entonces, esos 2 impuestos, ningún ayuntamiento reporta la cantidad de dinero que reciben por esos 2 conceptos, los cuales son bastante importantes. Y la Cámara de Cuentas, cuando audita un ayuntamiento, audita solo los fondos que el ayuntamiento son dirigidos del gobierno central al ayuntamiento, la asignación del presupuesto nacional. Esos fondos que son consignados como fondos autogestionados o generados, esos fondos no son auditados. Ahora bien, esa situación hace que la gran mayoría de los ayuntamientos tienen un déficit presupuestal. Lo que le asigna el Estado siempre es por de manos. Por eso el Estado ha garantizado una realidad de dejar oculta esa situación, porque sabe que los ayuntamientos tienen alguna forma de completar lo que le falta en el presupuesto. Además de que ha habido una política centralizada desde la Presidencia de la República para quitarle poder a los ayuntamientos. Cada vez que hay obras grandes, las obras grandes no son ejecutadas o importantes, no son ejecutadas por las alcaldías, sino que son ejecutadas por el gobierno central, la Presidencia de la República. Entonces, eso es ahí tenemos un handicap ahí, de una situación bien que se presta para lo que son las prácticas políticas. Entonces, no tenemos información de la cantidad de impuestos que reciben. Sí tenemos información parcializada del impuesto o permiso que pagan esas extracciones mineras en el Ministerio del Medio Ambiente. Como la ley minera establecía unos tickets, o sea, un talonario, y ese talonario tiene una cantidad de tickets, esos tickets los camiones tienen que ponerlo en los puestos de control. Entonces el talonario de tickets tiene un valor, y ese valor eso está consignado en la primera ley minera del 71. Lógicamente que cuando ese entonces no existía el Ministerio de Medio Ambiente, sino que había lo que era la Secretaría de Estado de Obras Públicas, que era la Departamento de Corteza Terrestre era la que tenía control de eso, no la Dirección de Minería. Entonces, como ese departamento, el Ministerio de Medio Ambiente lo heredó. Cuando se creó el ministerio, ese departamento se pasó al ministerio, y muchos de esos procedimientos el ministerio los adoptó y los mantuvo hasta hace poco, en días pasados, que hay un conflicto ahí entre el nuevo ministro y el viceministro encargado de corteza terrestre y aguas. Entonces, porque hay toda una situación ahí de corrupción donde no se tiene control, no se sabe exactamente a quién se le están dando los permisos y la cantidad de dinero que se le está pagando. Como elemento le pudiera decir que, bueno, un amigo que es consultor ambiental estaban haciendo la evaluación de una mina de esa de agregado, específicamente de caliza aluvional, que es la que se usa para relleno. Y de repente el tipo de la mina le dijo, no, está bien, ya yo no voy a hacer el trabajo. Bueno, pero Medio Ambiente lo había parado. No, ya, y después al amigo le informaron otro amigo de Medio Ambiente le dijo, no, es que ya él resolvió su problema, él le dio un dinero al tipo de allá de Medio Ambiente y él le dio un permiso no regular, o sea, una autorización por escrito inclusive, en las que ya todas esas minas podían seguir operando.
el nuevo ministro ha querido alterar todo eso, resolver esa situación, y por eso se paró todo eso. Hay la posibilidad de aclarar esa situación y de revertir esa situación anómala que ha estado sucediendo durante un tiempo. En adición a esto, tenemos que el ministerio ha firmado lo que es el principio 10 sobre transparencia de información ambiental, pero nada de eso se publica, todo eso es secreto, e inclusive cuando de la Comisión Nacional EITI le hicimos preguntas sobre que nos informaran el dinero que se estaba pagando, para ponerlo en el informe, el dinero que se estaban pagando las industrias extractivas no metálicas, que tenían que reportarlo allá como permisos ambientales, que eso está en el estándar EITI. Bueno, ellos lo que enviaron fue una que se lo enviaron al Ministerio de Energía y Minas, que lo está solicitando. O sea, otro ministerio que tiene su mismo nivel. Le enviaron unas listas en PDF, donde los 3 cuadros tenían informaciones, que uno tenía una información, que le faltaba al otro, y algo totalmente a propósito, como para que no se viera. Ahí uno no podía tener una información en concreto de qué era eso. O sea, básicamente información que se está ocultando, inclusive dentro del mismo Estado, dentro de las mismas instituciones del Estado, de uno y otro. Lo importante de eso es que ya tenemos la situación identificada. Los técnicos del ministerio y los funcionarios han ido a todas las reuniones de principio 10, están firmando y diciendo que están de acuerdo con la transparencia. El país designatario de EITI, hay todo un decreto presidencial que establece el poder y la fuerza que tiene la comisión. O sea que poco a poco el cerco jurídico se ha ido cerrando, en el sentido de que no va a haber posibilidad, esperamos no haya posibilidad de que haya mecanismos técnicos para poner trabas técnicas a que las informaciones no fluyan. Cabe destacar que también la información sobre los planes de manejo de las empresas mineras, todo eso no se conoce. Ellos dicen que sí. Estamos tratando, diciéndole a los de la minera, por lo menos las metálicas, que son las más grandes, que si, como ellos dicen que ellos están bien, no hay problema. Entonces, si tú estás bien y no hay ningún problema, entonces no debe de haber ningún problema de que ese plan de manejo que usted le remitió al Ministerio de Medio Ambiente, usted lo coloque en su página, asumiendo que ya estando en un lado, ya uno podrá buscar el mecanismo legal de confirmar de que eso que está colgado en la página es exactamente lo que allá el Ministerio de Medio Ambiente recibió. De hecho, pueden publicarlo hasta con los sellos de recibo. Entonces, esa posibilidad nos está abriendo un abanico de posibles intervenciones. Tenemos la otra dificultad de derechos humanos, de que no hay información sobre las áreas donde se están haciendo exploraciones. Se ha alterado el procedimiento para las vistas públicas. Ya se emitió un nuevo decreto, o sea, una nueva directiva institucional, una nueva norma del Ministerio de Medio Ambiente, en el cual asumimos que producto de la situación que había con la falta de manejo en los permisos para industria no metálica, especial sobre todo la mayoritaria en ese sector son gravas y arena, agregados de construcción, o sea, agregados. Estos no tienen, en el nuevo procedimiento, no tienen que hacer vista pública. Quiere decir que todo el sector no metálico, con esa disposición, quedó exento de hacer vista pública, lo cual es una barbaridad. La otra abanico que nos abre es que si ya en un sector lo ponen, no nos quita la posibilidad de que entonces, bueno, se inventen algo para reducir esto en el otro sector
extractivo que es de minería metálica. Entonces ahí sí la cosa es bastante preocupante. Lo que sucede en un sector no estamos seguros, ni es seguro de que se vaya a mantener solo en ese sector, solo en ese aspecto. Sobre ese particular podemos decir que ha habido problemas en los últimos meses, desde el año pasado para acá, con el asunto del cambio climático, el efecto de la Niña, ha estado produciendo, veníamos de tener una fuerte sequía de 2 años y medio de sequía, y luego hemos tenido lluvias en exceso. Esas lluvias han provocado mucha erosión y hay muchos ríos que están bastante sedimentados. Ahora bien, el ministerio ha dado permisos para extracción de agregados de los ríos, con el pretexto de que es para evitar que la cuenca pierda profundidad, pierda nivel de retención de agua y se produzcan desbordamientos. Realmente hay lugares donde eso sí ha sucedido efectivamente, que los ríos han perdido profundidad y con los sectores en correntía de los fuertes aguaceros se han visto desbordamientos que habían muchísimos años que no sucedían en esos puntos. Pero también ese mismo permiso se está usando en otras zonas donde no hay evidencia de desbordamiento de ríos. Entonces, lo que te toman para una cosa, lo toman para eso y para 10 más diferentes. Esa es una casi algo medio cultural aquí. Entonces ahí tenemos un problema y ha habido mucha protesta en comunidades cuando salen escandalizadas con la cantidad de camiones y equipos pesados, retroexcavadoras haciendo extracciones, y bueno, salen los videos en las redes y después entonces, pero no sucede nada porque después Medio Ambiente dice no, que ese punto sí tenía permiso porque eso está autorizado. Pero dentro de la autorización también no hay control sobre la cantidad de material que se generó, ni se paga ningún impuesto por el material extraído. O sea que eso es propiedad del que lo sacó, y salvo pagar una cosa muy mínima, de un permiso muy mínimo, ya esa persona está exenta de todo lo demás. Eso no quiere decir que esa persona por detrás no le pague a los funcionarios del Estado por esos permisos. También ya nuestra principal dificultad fuerte que tenemos ahí en el sector minería no metálica es esa, falta de información, en resumida cuenta, falta de controles, no se han adoptado controles, desorden a tal nivel que hay empresas como el Grupo Punta Cana, que es una empresa registrada como empresa turística. Ellos tienen una mina de piedra coralina, piedra caliza, y ellos traen para todas sus construcciones en la zona este del país. Hay otra empresa que es un grupo industrial que siembra caña de azúcar, tiene ingenio, y esa tienen unas minas de agregado, de arena y de arcilla, que esa arcilla es vendida a las fábricas de cemento. Entonces ahí tenemos como esos dos elementos así adornantes. Lo otro que tenemos en minería no metálica es la producción de piedras piedras para ser usadas como ornamentales, las piedras ornamentales. Dentro de ellas tenemos el larimal, que es una piedra única, solamente existe en un lugar muy particular de nuestra isla, la región sur, y es una mina que por una serie de aspectos geológicos generó una pectonita color azulado y se utiliza mucho en joyería. Hay una ley de incentivo de la joyería, de la artesanía, que prohíbe la exportación de piedras preciosas no procesadas. Pero la realidad es que está sucediendo que se está extrayendo mucha de esa piedra que está siendo exportada inclusive para China y como piedra bruta. Y ahí están los registros en la dirección de aduanas.
y sobre ese material que debió de habérsele aplicado el impuesto por la exportación de que es el 5%, eso no se le ha aplicado, no se le aplica. Además de que son exportación ilegal porque son piedras en estado bruto y la ley prohíbe que se exporten piedras brutas. Lo mínimo que permite la exportación de piedras semiprocesadas, o sea, semipulidas. O sea, pulidas al primer pulido. Ya el segundo pulido es el que se hace ya para colocarla ya como una joya. La otra piedra que tenemos, que no una piedra, que es un fósil, que es el ámbar. En el tema de ámbar tenemos una gran dificultad de que ahora se ha descubierto una zona donde hay mucho ámbar color azul, ámbar bastante, el más cotizado, eso vale más que el oro, muchísimo más que el oro. Y bueno, ahí hay inversionistas, gente chinos que están comprando, y entonces la producción se ha incrementado porque todas esas pequeñas minerías se hacen mediante métodos artesanales un poco rudimentarios, que a pesar de eso tienen poco impacto, sí alto riesgo laboral. Entonces estos chinos han venido con utilizar maquinaria pesada para degradar una gran parte de las lomas, de la montaña donde se encuentra el recurso, y entonces de ahí se provoca un daño enorme, se provoca un daño bien difícil. Entonces eso es un tema de preocupación. La otra pequeña minería es una minería de oro aluvional, y esa minería de oro aluvional ya está generando importantes valores que se ven mercadeados por todo un mecanismo ahí no formal. Sí. Esa es la situación. Estimado, disculpa Carlos, no sé si tenemos que continuar porque el tiempo se nos acaba. Perfecto, gracias. De todas formas, esa era la panorámica que tenemos. En resumen, pronto vamos a tener el informe. El informe tenemos la dificultad de que no tenemos empresa que lo hiciera, la logramos, ya está. Y es un tema con las fechas que a mediados de agosto tenemos que presentarlo. Eso se va a poder hacer. Lo importante de ese informe para nosotros como sociedad civil va a ser la oficialización del informe contextual, que va a permitir focalizar puntos donde el Estado no va a tener excusa de no hacer las mejoras para que esas informaciones se generen y sepamos qué se hace con la inversión de esos recursos. Ya, listo. Muchas gracias, Carlos. Agradecemos a Carlos Peterson, representante de Sociedad Civil de República Dominicana. Y ahora le vamos a dar la palabra a César Gamboa, de Derecho Ambiente y Recursos Naturales, representante de Sociedad Civil en el BOAR de Leyte. Ok. Muy buenos días. Disculpen la demora por el tema del... Había desactivado mi micrófono. Sé que estamos un poco con los tiempos, pero de hecho ha sido muy rico escuchar durante esta hora ya de transmisión el, digamos, los testimonios de lo que viene ocurriendo en países de Centroamérica y no es pues muy alejada de la realidad de lo que ha ocurrido en Sudamérica en esta última década, ¿no? Como bien me ha presentado Vanessa, soy César Gamboa, soy director ejecutivo de DAR y también miembro representante de sociedad civil ante el board de Leyte, ¿no? Entonces, yo quería detenerme en 4 puntos para que quizás pasemos a las preguntas y así podemos enriquecer mejor la llamada, esta conversación que estamos teniendo. Y me quería centrar básicamente en cuatro temas relacionados sobre todo al trabajo que venimos haciendo en la Secretaría, no solamente yo, sino también
Ana Carolina González, que es la miembro titular por la región, y los otros 10 miembros en total que somos de sociedad civil y que compartimos y somos partes del EITI, junto con las empresas y con los países, ¿no? Además de redes que nos apoyan, como es la red Publish What You Pay y la red latinoamericana de industrias extractivas, ¿no? Y entre otros aliados que también participamos y que vamos coordinando algunas acciones, identificando lo que vendría a ser la estrategia de incidencia. Yo creo que el primer punto es el tema ya lo hemos mencionado en varias llamadas, es el tema del cambio de las reglas del juego para las inversiones y cómo estos afectan la gobernanza, por ejemplo, de la gestión de los recursos naturales, y en esto el EITI es un elemento trascendental que se ve afectado, ¿no? En general el tema de la transparencia, ¿no? O sea, esto lo vemos de manera más clara con los cambios o lo que se ha llamado el debilitamiento de los estándares ambientales y sociales en el IFC el año 2011, o las del Banco Mundial el año pasado, etcétera, ¿no? Entonces, esto también lo vemos, los cambios de lo que se ha mencionado, Race to the Bottom, los cambios de la legislación en países como Brasil. Hace poco en Brasil se ha detenido el reconocimiento de tierras indígenas de más de 200 casos, ha aumentado la deforestación, en Ecuador y en Colombia, como el Perú, se han establecido fast track o procedimientos de aprobación de estudio de impacto ambiental mucho más rápido, con menor información, menores requerimientos para la inversión. Entonces estamos viendo un cambio de reglas de juego que van a existir en los próximos 15 años, ¿no? Pero lo que hemos escuchado el día de hoy, lo que hemos escuchado en estos 4 países, junto con Perú, Colombia, etcétera, es que hay oportunidades y retos también, ¿no? Por ejemplo, este tema de la falta de información con respecto al estudio de impacto ambiental, o la falta de información con respecto al tema de las regalías, tanto por falta de información como por de repente ni siquiera se le establece más que un impuesto, un derecho del Estado por ser el soberano sobre los recursos naturales de tener participación en las regalías, ¿no? En los beneficios económicos. Yo creo que muchos de estos temas están relacionados a procesos regionales que debemos linkear y articular, ¿no? Uno de esos, por ejemplo, tiene que ver con el tratado internacional, o la negociación del tratado internacional que se denomina el principio 10, ¿no? Que es el principio 10 de la Declaración de Río, que habla sobre la transparencia, el acceso a la información, y que ya lleva 2 años en discusión y en debate, ¿no? Otro tiene que ver con el OGP, con la iniciativa del gobierno abierto, y otros tienen que ver, por ejemplo, con la nueva relatoría de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que se acaba de inaugurar, que acaba de ser elegida la relatora, que va a estar adscrita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que va a tener que ver estos temas, ¿no? Va a definir un plan de trabajo. Muchas organizaciones están tratando de incidir que en ese plan de trabajo aparezca de manera más clara el tema ambiental y, cómo no, el tema de la transparencia, ¿no? Entonces, creo que los retos a nivel nacional son muy importantes, para eso hay que intercambiar información, pero también hay oportunidades que permitan ir trabajando en un marco de mayor efectividad, ¿no? Y el EITI es uno de ellos, ¿no? Entonces, yo quería mencionar este contexto de la gobernanza como retos que se tiene, y en el caso del EITI, siendo una iniciativa global, ahora somos 52 países. El tema más importante, creo yo, es que hay un proceso de reflexión con este contexto del cambio de las reglas de las inversiones, ¿no? Ya no hay tanto financiamiento como antes para la iniciativa. Entonces, yo veo que hay un tema que vamos a tener que dilucidar, que es el tema del monitoreo, o cómo la Secretaría, o cómo esta institucionalidad regional, global, va a tener la capacidad de monitorear y de solucionar tensiones con las comisiones nacionales EITI, en otras palabras, con el impulso que se da entre consensos entre sociedad civil, empresas y Estado, ¿no? O sea, hay un tema de reto, porque en algunos países vemos países demasiado fuertes y una sociedad civil demasiado débiles, con los cuales los avances no se ven tan claros. Y en otros puede ser que los avances sean a cuentagotas, ¿no? Entonces hay un reto ahí hacia el futuro del EITI, de esta iniciativa, cómo vamos a seguir usando las palancas que nos dan para mejorar la transparencia, ¿no? Entonces, es un tema de gestión propiamente. Yo veo ahí
un elemento que podríamos impulsar porque se está discutiendo a nivel del board, el tema de establecer ciertos mecanismos de queja, ¿no? Llamados grievance mechanisms, mecanismos que permitan a los miembros de sociedad civil, a los miembros de cada comisión nacional, usarlo para señalar que hay un incumplimiento al estándar del AITI y por tanto que se active un mecanismo de solución o de diálogo mucho más político, más que técnico, que permita solucionar algún tipo de impasse como puede ocurrir en Honduras, o en República Dominicana o en Perú, ¿no? Entonces, creo yo que hay una puerta abierta de discusión, debate del futuro del AITI y que esta debería venir desde los países de la región. Entonces, si estamos pensando en la constitución de un... no sé si alguien puede apagar el micro porque se escucha un eco. Si estamos pensando en la constitución por ejemplo, de una campaña regional que afecte o que vaya como target a los países y al mercado, creo que también esto debe implicar qué queremos del Haití hacia el futuro, ¿no? De hecho, y mi segundo punto con respecto al tema de los desafíos, ¿no? No solamente es el tema de la gobernanza del Haití, hacia dónde va y qué instituciones podría usarse dentro o fuera del Haití, como ya les he mencionado, también está el tema de los temas actuales, ¿no? Que son los que ahorita el Haití ha expandido después de su reunión en Lima, ¿no? Que tiene que ver con divulgación de contratos, el reporte de la transparencia de la renta, por ejemplo, obtenida de proyecto por proyecto de cada una de las empresas, el tema del Open Data y finalmente el tema de beneficiarios reales que va teniendo conferencia global en Yakarta en octubre, si no me equivoco. Entonces, hay temas que son temas innovadores, que son temas que no se vienen trabajando desde horas, sino desde hace varios años y que todavía merecen el impulso y que sería importante e interesante que la sociedad civil de cada región tome como suyo, ¿no? Yo creo que en América Latina, con el tema de la corrupción de Lavallato y con lo que hemos visto en los Panama Papers, el tema de beneficiarios reales y los conflictos socioambientales, es decir, la idea de que se reporte el beneficio que cada proyecto da a una región determinada, a una localidad determinada, son temas que deberíamos asumir como nuestros e impulsarlos, ¿no? Eso es con respecto a los temas actuales. Con respecto a los temas emergentes, también rápidamente mencionar que hay temas fronteras o emergentes que se viene discutiendo de Haití y cómo podrían ser incorporados. Creo que la llamada de ahora, como las llamadas que hemos tenido, han estado está bastante bien claro que el reto va por el tema de la transparencia socioambiental. Pero también el tema de la corrupción o la minería ilegal son temas fronteras que poco a poco se han estado abriendo paso dentro del Haití, no solamente por el board, sino por las comisiones nacionales que cada día reportan información sin tener la obligación expresa del estándar, ¿no? Entonces, muchas de las comisiones nacionales Haití de varios países han estado reportando información de transparencia socioambiental, sobre todo el pago de, digamos, de estas obligaciones ambientales relacionadas al estudio de impacto ambiental. También algunas medidas extraordinarias con respecto a la lucha contra la corrupción en la gestión de los recursos naturales y también el tema de minería legal. Entonces son tres temas que nuestros países están interesados y que creo que son comunes al Haití y al proceso de la gobernanza de los recursos naturales. Entonces, si se avanza en esa agenda, creo que sería muy pertinente y mejoraría para la agenda de cada país donde el Haití tiene un peso político, ¿no? Finalmente, como saben, el Haití tiene un proceso de cada 3 años de validación o de evaluación de los avances, más que de los avances del cumplimiento de los estándares del Haití. El año pasado, yo soy miembro del comité de validación, entonces el año pasado comenzamos con 15 países donde estuvo Perú por la región, ¿no? Y este año son 11 países los que están siendo evaluados y entre ellos está Honduras, ¿no? Donde evidentemente vamos a tener ahí un desafío por poder tener una medida justa de lo que son los avances, pero también lo que seguramente serán los aportes de sociedad civil con respecto a ciertos aspectos críticos del proceso, ¿no?
México va a presentar dentro de poco su candidatura, donde ha incorporado el tema de transparencia socioambiental. Filipinas también está siendo evaluado este año, donde el tema socioambiental es un tema relevante para ellos. Surinam se acaba de incorporado hace 2 meses a la iniciativa y ha incluido que en su plan de trabajo hacia el 2020 el tema de la transparencia socioambiental es uno de los vértices de su agenda, ¿no? Entonces, yo quería cerrar mi alocución, mi participación, diciendo que el tema de la transparencia socioambiental es sumamente relevante, es un tema frontera, emergente en el Haití, pero esto no va a depender de lo que decía el BOR, sino de cómo nuestros países en la región, en este caso Perú, Colombia, Trinidad y Tobago, ahora Surinam, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México y otros más dentro del Haití y más allá del Haití, plantean esto como una agenda común. Yo creo que el hecho mismo de que veamos estas limitaciones en estos países como Nicaragua, Guatemala, Honduras, República Dominicana, donde el impacto ambiental es inaccesible, nos obliga a pensar a nivel de campaña, ¿no? de mensajes comunes en toda la región y cómo comparar y hacer que nuestros países se comparen, pero no hacia abajo, ¿no? Sino buscando incentivos y mensajes políticos de cómo ir hacia arriba, por lo menos para asegurar, ya no hablemos los derechos, sino hasta las propias inversiones que quieren ellos promover, ¿no? Porque sin transparencia no hay legitimidad, y sin legitimidad es muy probable que haya corrupción o en todo caso la desconfianza de la población para que no se desarrollen las inversiones, ¿no? Entonces, yo lo dejo acá nomás y creo que deberíamos pasar ya seguramente a las preguntas o comentarios y a la parte final de este webinar. Muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho la participación de César Gamboa de DAR, representante de sociedad civil en el board del Haití. Entonces vamos a pasar a la fase de preguntas. Entonces, por favor, los que deseen hacer alguna pregunta o comentario. Buenas, les saluda Dani Morillo de DAR. Les pedimos por favor que utilicen en la plataforma la opción de la manito para poder abrirle los micros ante alguna pregunta. Asimismo, nosotros hemos recibido comentarios de Jenny Peña de Venezuela. Ha mencionado que el caso de Nicaragua es muy similar al de Venezuela, aunque acá no hay una ley de transparencia, sí hay una ley de minería y no se ha hecho la consulta previa a las comunidades indígenas, en el caso del arco minero. También tenemos otro comentario de Gloria Molina de Colombia, señala que es muy importante consultar la guía llamada a la responsabilidad corporativa de la OCDE para empresas multinacionales, también la de responsabilidad empresarial de marco de referencia de la ONU, y con el tema de la solicitud de información para las partes de procedimientos judiciales en el exterior, nos ha mandado estos comentarios, gracias Gloria. En el caso de Guatemala, Tomás Cruz también se ha comunicado con nosotros y tenía una duda sobre si toda la industria minera en Guatemala colabora brindando información fiscal. Él entendía que era voluntario. No sé, Iván, si tú estás acá aún en la llamada, ¿podrías decir algún comentario adicional sobre esto? ¿Te hemos Claro que abierto el micro? Sí, claro que sí, Yanni, con mucho gusto. La adhesión de las industrias a la iniciativa Haití en Guatemala precisamente es voluntaria, pero hemos tenido un muy buen trabajo en la mesa nacional y el resultado es que los 3 informes se ha superado el 90% de materialidad. Esto significa que las empresas más grandes, las empresas agremiadas, específicamente en el caso de minería, en la Gremiext, la gremial de industrias extractivas, está adherida, está informando y está representando a su sector en la mesa nacional. La participación, en efecto, es voluntaria, sin embargo, siendo voluntaria, ha superado el 90% de materialidad de los informes Haití. Lo que no está representado es básicamente la industria minera de materiales de construcción, que representa un porcentaje
no superior a la quinta parte de la industria, incluso menor a esa quinta parte. Lo demás sí está en Haití. Gracias. Sí. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o en todo caso responder a algunas de las interrogantes que, bueno, que ya se presentaron. La pregunta de Oscar Valenzuela es para Iván. ¿Cuál ha sido el mayor aporte de la Comisión Haití? Oscar, un muy buen día. El mayor aporte de en la mesa Haití, o el mayor logro de la Comisión Nacional, pues primeramente te diría, haber logrado traer a 3 sectores antagónicos durante ya 4 periodos gubernamentales a una mesa donde se puede discutir en común y en igualdad de condiciones sobre industria extractiva, sentarse con representantes de Perenco, representantes de Goldcorp, representantes de Tajo, ha sido un gran logro. Por supuesto que los retos son mucho mayores y los avances en transparencia son mínimos frente a ese monstruo de falta de transparencia que tenemos en nuestros países. Pero el segundo logro es tener la información fiscal de estas empresas, algo que no hubiésemos imaginado hace menos de 5 años, tener la información fiscal de estas empresas disponible para darse a conocer públicamente en un informe de conciliación, un segundo logro, y un tercer logro, haber sostenido y mantenido a través de la Mesa Nacional el dictamen de moratoria minera hasta que, primero, se aclare el tema ambiental y segundo, se aclare el tema de intervenciones en comunidades a través de la consulta previa, que es un tema coyuntural. Esos diría que las mineras estén contribuyendo lo suficiente o no en concepto de regalías, que la transparencia ambiental sea hoy una regla en Guatemala, son temas que apenas están tomándose y que sabemos, no solo en Guatemala, sino en la mayoría de países, esto es bien difícil todavía. Solamente. Bueno, yo creo que ha sido un buen espacio para poder conversar de estos temas. Igual estamos abiertos a poder recibir cualquier solicitud de información vía correo electrónico. Vamos a estar colgando el resumen del webinar, lo vamos a mandar por correo. Y solo para concluir, rescatar la importancia de tener este tipo de espacios para poder conversar y que se haga conocido cómo se viene trabajando el tema de la iniciativa Haití desde sociedad civil en los diferentes países. En este caso, bueno, hemos tenido la experiencia de República Dominicana, Honduras, Guatemala. La iniciativa también que comentó Jürgen del Centro Humboldt, del interés que tienen ellos también en trabajar el tema del Haití, ¿no? Y como se señaló anteriormente, como señaló César, a partir de estas experiencias lo que nos muestra es los retos que tenemos hacia adelante, ¿no? Entonces podemos seguir articulando desde sociedad civil mensajes en conjunto, ¿no? Y también acciones en conjunto. Yo creo que es importante para poder llevar este tema de la transparencia ambiental y social a cosas mucho más concretas, ¿no? Nosotros cuando sabemos de la problemática y de los problemas que encuentra la sociedad civil cuando se plantea este tema en la mesa de la comisión de la iniciativa Haití, por ejemplo. Entonces creemos que si llevamos una mirada conjunta desde sociedad civil a nivel de Latinoamérica y el Caribe, vamos a conseguir mayores cosas a nivel también nacional, ¿no? Entonces, bueno, hay una pregunta. Buenas tardes a todos los panelistas. Gracias por darnos a compartir sus experiencias y básicamente analizándolo nos podemos concluir que en Latinoamérica los procesos son exactamente lo mismo. Acá en Colombia me veía reflejada en todos los comentarios de los compañeros con relación al tema de la corrupción, al tema de la falta de consulta de manera adecuada a las comunidades, a la falta de información.
pero lo más importante y el avance significativo que vemos en todo este trabajo que se realiza como el día de hoy en comunicar y en difundir las experiencias es que las comunidades se están organizando, estamos aprendiendo unas de otras. Podemos articular procesos, podemos hacia futuro, como lo decía hace un momento en la intervención la anterior compañera, se puede llegar a concluir y a tratar de evitar errores, a acortar procesos de organizaciones que muchas veces no saben dónde ni qué mecanismo ni qué tipo de ayuda podría llegar a obtener. Si vemos desde el punto de vista práctico, ya el hecho de que tengamos acceso a la información, no solo fiscal, sino también de manera anticipada de los proyectos que piensan realizar, lo que tenemos que hacer como sociedad civil es poder entrar a consultar esas informaciones para que errores, como es común en este tipo de empresas, cuando tienen, por ejemplo, financiamiento de bancas multilaterales, categoricen los proyectos de manera equivocada y les quiten la serie de requisitos ambientales y sociales que deberían tener por el impacto que cometen o que desarrollan sus proyectos. Si empezamos a corregir y a supervisar y a tener una veeduría significativa como sociedad civil, vamos de manera temprana a generar alertas que nos van a permitir colaborar con todas esas organizaciones que, así no estén en nuestro país, pueden de una manera u otra enriquecerse de los procesos y las experiencias que ya hemos tenido. Como último, me parece importante también resaltar que el hecho de que estas bancas internacionales estén protegidas con esas amnistías que a veces no le genera consecuencia ni en el mismo país, ni en el mismo país donde ocurre su infracción, ni en Estados Unidos o en Europa, son temas que como sociedad civil debemos empezar a abordar para hacer eco que como terceros responsables también tengan incidencia frente a las medidas de compensación y de mitigación que generan sus proyectos y la inversión de sus dineros. Muchísimas gracias a todos acá desde Colombia, pendientes de aprender y de articularnos con ustedes y bueno, un abrazo fraterno. Muchísimas gracias, Gloria, por los comentarios. Yo creo que, bueno, eso se une, la experiencia de Colombia y así como todos los aportes de sociedad civil, ese tema que tú señalabas de la importancia de la veeduría, de tener esta mirada conjunta, es muy importante, ¿no? Para seguir fortaleciendo alianzas entre todos nosotros. Y un tema que también que me parece importante que tocaste es el tema de que todos los países estamos pasando justamente por este tema con el fin de promover inversiones, se viene debilitando, ¿no?, la normativa ambiental con el tema de la flexibilización. Entonces, es un tema recurrente en nuestros países y por los cuales también que también, bueno, se encadena perfectamente con este tema de lograr la transparencia socioambiental, ¿no? Entonces, la idea era esta, la del webinar, poder seguir conversando. Y igual nosotros tenemos unas listas de contactos donde hacemos llegar información, así que la estaremos pasando a las listas. Y cualquier comentario adicional o comentario o temas en los que podamos, tanto desde el caso bueno, en mi caso que estoy en Perú, o desde el resto de países que están aquí presentes, poder seguir fortaleciendo las alianzas y sinergias, ¿no? Bueno, eso es todo, señores. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos estaremos comunicando con ustedes. Muchas gracias y doy por concluido el webinar.